Desde 1700 hasta 1870, hay que decir algunos paréntesis en ese periodo, que incluso se remonta hasta más atrás, desde 1584. Pero bueno, el periodismo, como periodismo, debe tener un punto de partida. Yo he realizado una investigación en la cual estoy poniendo 1700, porque aparece ese año, en el mes de julio, los diarios de las noticias más sobresalientes de Lima, editados por Jerónimo de Contreras, perdón, por José de Contreras y Alvarado, cuya familia, 100 años atrás, empezó a imprimir noticiarios y hojas sueltas de noticias en las imprentas de Lima. Mi investigación arranca con el protoperiodismo peruano. Se llama protoperiodismo peruano a todo aquello anterior al periodismo, propiamente dicho. El periodismo nace con la frecuencia de la publicación, por eso es periódico. La periodicidad le da nacimiento al periodismo moderno. Estos diarios de 1700, como ustedes van a ver en la investigación, salen cada 2 meses, en forma ininterrumpida durante 11 años. Y han permanecido ocultos, perdidos, escondidos, casi 3 siglos. El Colegio de Periodistas, esta investigación ya la vengo realizando ya más de 10 años, 12 años posiblemente. Se tenía conocimiento que existían o existió un periódico de estas características, pero no se había ubicado nunca físicamente ningún ejemplar. La Universidad Católica, Instituto de Río Agüero, tenía 3 ejemplares sueltos, pero los 3 ejemplares estaban espaciados en años y no aseguraban una periodicidad, por eso no se podía decir que eran los primeros periódicos. En el año 2013, la Biblioteca de Nueva York pone en internet una ficha donde dice que tiene esta colección de periódicos alojados en su colección de libros raros, pero no los tiene en internet, solamente la ficha. Entonces, inmediatamente con el Colegio de Periodistas nos pusimos en contacto con amigos periodistas del Congreso de la República para hacer una tratativa a nivel de la Cancillería para poder recuperar estos periódicos, por lo menos en digital, porque no podíamos sacar Se llegó a un acuerdo, la Biblioteca de Nueva York nos digitalizó una copia, que llegó acá el año 2016, que hicimos pública, y está pendiente la edición facsimilar del libro, comprometida por el Congreso de la República. Por eso es que el Colegio de Periodistas no puede hacer mucho ahí, y está esperando, pero ya sabemos cómo está el Congreso, o sea, sí. O sea, hay que esperar un nuevo gobierno, creo. Bueno, el tema es que los periódicos están digitalizados y están en internet. Hay una dirección en internet, el que quiera puede visitarlos, los puede leer. La historia del periodismo se amplía hasta en sus orígenes 1700, y que vienen a ser el más antiguo del continente, el más antiguo del Perú y uno de los más antiguos del mundo. Porque los diarios, los periódicos en Europa aparecen entre 1670 y 1680. O sea, ahí nomás. Bueno, para llegar a estos periódicos de 1700, estos periódicos no aparecen así de la nada. No que un día se le ocurrió a una persona y saca un periódico. Hay todo un proceso que viene casi a la llegada de la imprenta al Perú. El primer impreso noticioso que sale de la imprenta peruana en el año 1584 es la pragmática de los días del año, que es una noticia. La noticia, la pragmática es la adecuación del calendario gregoriano, por el cual se elimina 7 días para actualizar los tiempos. O sea, es una disposición mundial que nos da el tiempo que vivimos actualmente, ¿no? Entonces, esa actualización es una pragmática que se da en el Vaticano, lo dan el Papa, y se transmite. Entonces, la primera noticia que sale de nuestra imprenta limeña es una noticia. Después salen los libros de catecismos y todos los demás. Van a tener que pasar 10 años para que en el año 1594 aparezca la primera relación de sucesos. ¿Qué es la relación de sucesos? Es un impreso
que te cuenta un hecho noticioso. Piensa que no existían diarios, no existían noticiarios, y sale un impreso que cuenta la captura de un pirata frente a las costas de Perú, al norte de Chile, las costas de Atacama, que eran Perú en ese entonces, y es apresado y traído a Lima. Es un tema sensacional porque trata el tema de seguridad, que es el tema de los piratas, crea un conflicto diplomático internacional entre España e Inglaterra, y finalmente parece que tiene buena demanda porque hay una primera impresión y luego una segunda impresión de esa relación de sucesos. Es la relación más antigua también de América del Sur, porque ya había habido una relación de suceso en México sobre un terremoto en Guatemala que había salido 4 décadas antes, ¿no? Esa sí es la más antigua de la historia, pero la de América del Sur es la relación de la captura del pirata. No va a ser sino hasta 1617 que empiezan a aparecer los noticiarios, o sea, las hojas de noticias que traen 3, 4, 5 noticias en una sola hoja. A diferencia de la relación de sucesos que toca solo un tema que puede ser 8, 10, 12 páginas, estas hojas de noticias son 4 páginas con varias noticias chiquitas. Se conocen principalmente como avisos o como nuevas. La palabra noticia todavía no está trabajada. La nueva es, digamos, es la novedad, ¿no? Luego, a partir de 1621, van a aparecer otros impresos con el nombre de nuevas, y hay una que sobresale, que se llama Las Nuevas de Castilla, que es impreso por el abuelo de José Contreras, Jerónimo de Contreras y Alvarado, que es un sevillano que viene a Perú, se afinca, se casa con una limeña y tiene una descendencia. Desde 1622 hasta 1624, el abuelo, el padre, el nieto, y una bisnieta, durante 100 años manejan la mayor cantidad de noticiarios, hojas de noticias y relaciones de sucesos en la capital. Hay otros más, pero ellos son los principales. La familia Contreras y Alvarado. También estuvo en Francia porque él habla mucho francés, traduce gacetas francesas. Era un hombre ilustrado, poeta, culto, publica varios poemas, y se asocia con un grabador importantísimo, Fray Adame de Montemayor, que es el que le hace su retrato en la imprenta, que aquí está. Adame de Montemayor luego va a ser uno de los mejores grabadores de toda la colonia. Pero además se junta con 2 grandes escritores. Uno de ellos, Pedro Peralta Ibarnuevo, que es posiblemente el mejor escritor de la colonia, y con José de Buendía, que es un sacerdote, un clérigo intelectual, y los 4 trabajan este proyecto. O sea, arman su equipo periodístico con lo mejor de la ilustración de ese momento, de la inteligencia virreinal. Y bueno, el periódico, por lo que se ve, tiene bastante éxito, tiene una cobertura amplia y plantea interrogantes muy especiales que lo diferencia de los anteriores impresos. La redacción está muy próxima al periodismo coloquial contemporáneo. Uno ve y se va dando cuenta de eso. Hay un seguimiento de la noticia, hay una persecución constante de las fuentes informativas. Todo está basado en una fuente, o sea, él no especula. Según tal, según dice tal, según el correo de tal, según dijo tal, todo lo dice. Él sale a reportear, José Contreras, muchas cosas. Las noticias están numeradas. Por ejemplo, este periódico pertenece al mes de julio y agosto de tal año. El día 1 ocurrió tal cosa, el día 20 ocurrió tal cosa. Todo va numerando. Tiene especial aprehensión por las fuentes, pero también por el detalle de los acontecimientos. Por ejemplo, cuando llegan los 2 virreyes, o muere un virrey y viene el otro virrey,
todos los acontecimientos, los funerales, son descritos de una manera muy prolija, muy detallada, desde cómo fue el desplazamiento, el protocolo, quién iba adelante, quién iba atrás, la forma en que estaban vestidas las personas, cómo sintieron lo que se dijo en la iglesia, con una característica de reporterismo bastante próxima a lo que vamos a ver, ni siquiera en el siglo XIX, sino en el siglo XX, ¿no? Entonces, yo creo que estos periódicos incluso son superiores a nivel de redacción, a nivel de diseño, a nivel de propuesta gráfica, porque él, como era imprentero, era impresor, sabía el manejo de las letras, de los tipos de letras. Él viaja a España el año 1690 más o menos, y trae equipos nuevos. En el año 1687 se produce el 20 de octubre un acontecimiento que va a cambiar la... Hay un terremoto, Lima se destruye, el primer gran terremoto que destruye Lima, que va a dar inicio a la fe del Señor de los Milagros, ¿no? Ese es el terremoto que digamos, da origen. Y bueno, el terremoto es una noticia, y la imprenta de Contreras decide sacar una relación del terremoto, tan exitosa que tiene 10 reimpresiones, 2 traducciones y además un alto tiraje. Yo me imagino, concluyo, que ese ha sido el punto de quiebre entre el trabajo de editor, de imprimir libros y sacar, y decidirse por un periódico. En el año 1694, antes de sacar los periódicos, posiblemente como proceso, él da a conocer una noticia que camufla dentro de un libro de medicina, que es el nacimiento de 12 meses en Lima. Esta noticia era muy morbosa, voy a decirlo, y posiblemente no se atrevió a sacarlo como una relación aparte, pero lo camufló dentro de un libro cuya firma fue prestada por un profesor sanmarquino, pero que la escribió Pedro Peralta y Barnuevo. Años después, en el 1750, cuando Peralta ya es anciano, él cuenta de que él hizo el libro y que él hizo la noticia y utilizaron el libro para superar la censura, ¿no? Lo cual un poco también demuestra el espíritu periodístico. Esos años, además, ocurre algo muy importante, es la sucesión de la dinastía de los Habsburgos y los Borbones en España. Muere un rey y entra otro, pero es una dinastía diferente que se mantiene hasta ahorita en la actualidad en España. Entonces hay una guerra civil por el reino, y ese hecho hace que posiblemente haya tenido menos control de allá, y él haya actuado de una manera un poco más independiente al publicar sus periódicos. Pero también se da el hecho que, como no se sabe con quién se va a quedar el poder, a pesar que él apoya al sucesor Borbón, a Felipe, al rey Felipe, él mantiene un punto de equilibrio, una neutralidad necesaria, y tiene que tomar la información. Por eso es su necesidad de fuentes. Él, según dijo tal persona, según se ha publicado en tal sitio, según viene noticia de tal sitio, según viene noticia, tú podrías decir, todo está controlado. No era así. Lo que también se deduce de esos periódicos es que en el interín, que muere un virrey, viene el otro, que están en guerra en España, la Audiencia de Lima gobierna el Perú durante casi 4 años, en esa década. Y en esos 4 años, los personajes de la audiencia, los limeños, aparecen frecuentemente. Hay una suerte de sociedad criolla naciente que empieza a aparecer en su propio medio. O sea, les da audiencia, les da una suerte de tribuna. Y eso también es curioso, porque todos los periódicos, los que van a venir después, la Gaceta de Lima y hasta la independencia, van a tener una deuda con España, cosa que en esos primeros periódicos no se ve. He encontrado cosas bien liberales en algunos casos,
hay una reconstrucción de la Lima popular de entonces, las fiestas, los mercados, pero no tiene mucho éxito. Posiblemente su condición de mujer, la otra, al entrar los Borbones al poder hizo un cambio brusco de gobierno, van a venir una serie de reformas y una necesidad de controlar la opinión y la prensa. Entonces ahí la censura sí empieza a ser fuerte después de ese periodo. Entonces, no tiene éxito, pero basta ese hecho para reconocer, y debemos reconocer a Francisca de Contreras como la primera, que además tengo entendido que el proyecto, porque estoy investigando, lo hizo con otra prima suya, entonces, posiblemente Andrea de Contreras, Francisca y Andrea. Entonces, y también con una mujer, o sea, es un proyecto de mujeres, es curioso. Se podría decir que Francisca es la primera periodista del Perú. Sí, definitivamente la primera periodista, no de América, porque en México se han habido, las mujeres en México entraron al periodismo más temprano, pero en el Perú sí es Francisca Contreras. Periódico. No va a haber más noticiarios impresos hasta 1743, cuando aparece la Gaceta de Lima. Todo ese lapso entonces no había forma de saber las noticias. He rastreado un par de impresos noticiosos, pero no, o sea, aparentemente después de lo de Francisca hay una suerte de eclipse. ¿Por qué? Porque los nuevos monarcas deciden controlar la opinión. Entonces, y le dan pase en el año 1743 a la Gaceta de Lima. En el año 1715, después que muere Contreras y antes del periódico del 24 de su sobrina, sale un impreso titulado Gaceta. Este impreso, Gaceta lo saca otro hermano de Contreras, Jerónimo de Contreras, igual que el abuelo, y es un único ejemplar que es una reimpresión de una Gaceta española. Muchos historiadores del periodismo lo vinculan a la Gaceta de 1743, pero mentira, al ser parte de la familia está vinculado al proyecto de los periódicos de Contreras. O sea, él ya reimprimía gacetas españolas, lo cual también lo anima seguramente como una manera de sondearse a la gente, le interesa la noticia, y saca luego sus periódicos. Este ejemplar de la Gaceta, como te digo, raramente lo vinculan a incluso investigadores internacionales como si fuera un prospecto del periódico que va a salir en el año 43, 1700, pero no tienen nada que ver. O sea, está vinculada a la otra familia. Estuvo perdido el original, ha sido devuelto con otros 300 impresos noticiosos en la Biblioteca Nacional que nos devolvió Chile hace 10 años, razón por la cual también a mí me permitió investigar, porque ni bien entraron los periódicos, se pudieron acceder en el año 2010, empecé a revisar y ahí aparecía Contreras, toda la familia, lo cual he hecho una enumeración de lo que han hecho. Bueno, la Gaceta va a tener intervalos, diversos dueños. El 1 de octubre, el español Cabello y Mesa, rebautizado como Jaime Bauzá y Mesa, que es el nombre de su universidad, saca el primer diario, o sea, digamos, salida diaria. A diferencia de Contreras es el periódico más antiguo, por consiguiente el periodismo más antiguo. Con Bauzá y Mesa empieza a venir lo que viene a ser el periódico moderno, pero aún así deudor y dependiente de la censura de la monarquía. Entonces, yo leo hace un par de semanas un artículo de mi querido César Lévano en su diario, donde él dice que Bauzá y Mesa deslizó las ideas de la Revolución Francesa. Imposible. Yo he leído el diario de Lima, me lo he leído todo, y en ningún momento habla, por una razón muy simple: España no podía propagandizar la Revolución Francesa, menos en Perú.
Entonces, y menos Bauzate Meza, que era el oficioso. 3 meses después sale, ustedes ya saben esa parte de la historia, el Mercurio Peruano. El Comercio nació como un diario de venta. Luego, entre el 39 y el 50 más o menos, ya se estabiliza la prensa, pero no va a haber mayor diferenciación en el periodismo ya hasta el año 1870 o posiblemente 73. Si no me equivoco, en el 73, en el 70, ¿por qué? Porque se implanta la telegrafía. Y el Comercio ahí sí empieza a hacer periodismo utilizando la telegrafía, los telegramas. Empieza a reportear de todo el país y sí empieza a convertirse en un referente. Simultáneamente, en el 73 aparece el Perú Gráfico, si no me equivoco. Perú Gráfico era. Te lo voy a poner más tarde en este dato, no estoy seguro. Pero que, digamos, ya empiezan a publicarse ilustraciones a través de daguerrotipos. Aunque el periodismo gráfico no se va a despegar sino hasta después de la guerra con Chile, con el Perú Ilustrado, que sale en 90, después de la guerra con Chile. En el año 1873, si no me equivoco, aparece La Opinión Nacional. La Opinión Nacional va a ser el periódico más importante desde antes de la guerra con Chile, más importante incluso que el Comercio, a nivel de opinión. Es un diario de opinión pública, un diario donde la gente empieza a escribir